Hola, hola. El día de hoy vamos a preparar una receta que me han pedido muchísimo. Galletas de chips de chocolate, pero las de hoy no son unas simples galletas de chips de chocolate. Son unas galletas tipo Subway. Mírenles el tamaño tan grandote y tan espectacular. Les voy a enseñar dos formas de formar sus bolitas o sus galletitas. Ya ustedes escogerán pues la forma que les parezca más fácil o que les guste más. La preparación de estas galletas es muy fácil. El primer paso que vamos a hacer es cremar nuestra mantequilla con azúcar morena y azúcar blanca, por lo menos por 1 minuto. Este paso lo vamos a hacer con la batidora en velocidad media. Una vez cremada nuestra mantequilla con el azúcar por aproximadamente 1 minuto, vamos a agregarle los huevos al mismo tiempo y vamos a agregarle un chorrito de esencia de vainilla. Es al gusto, yo le agrego una tapita de esencia de vainilla. Y esto lo vamos a volver a batir a velocidad media por 1 minuto, 2 minutos más, hasta integrar. Una vez ya hemos integrado muy bien los huevos con la esencia de vainilla en nuestro cremado de mantequilla y azúcar, vamos a proceder a agregar la harina. Aquí en la harina ya yo agregué la sal y el polvo de hornear. Esto lo pasé por un colador. Les recomiendo muchísimo que no omitan el paso de cernir la harina con un colador para evitar grumos y así nos queda una harina mucho más finita. El paso de agregar la harina a nuestro cremado lo vamos a hacer con la batidora en velocidad 1. Debe hacerse lento para que las galletas no nos queden duras y apelmazadas. Agregamos una cucharada de harina y ponemos nuestra batidora en velocidad 1, sin afán, despacio. Listo, agregamos otra cucharada. La harina no se debe manipular mucho porque nos desarrolla la proteína del gluten y nos pueden quedar unas galletas muy duras. Solo es hasta incorporar. Le hacemos así primero para no hacer un reguero de harina. Colocamos nuestra batidora en velocidad 1. Listo. Y así sucesivamente hasta terminar la harina. Cuando ya hemos terminado de incorporar la harina, nos va a quedar una pasta, una mezcla bastante densa. Tienen que cerciorarse que no queden grumos de harina, que no le queden pelotitas de harina, porque si no, al momento de morder la galleta, créanme que se van a encontrar con esos grumitos de harina. Ya me quedó completamente integrada, yo reviso con la espátula de silicona y no tengo ningún grumito. Nuestro siguiente paso va a ser agregarle los chips de chocolate. En este caso los vamos a agregar a mano con la espátula. Yo estoy usando chips de chocolate semi amargo y chips de chocolate de leche. Ya eso va en tu gusto e incluso puedes agregarle los chips en trocitos, chips de chocolate blanco, chocolatinas, lo que quieras. A mí me encanta esta mezcla porque me parece que el chocolate de leche con el chocolate semi amargo es una combinación deliciosa para estas galletas. Se lo vamos a agregar de a poquitos y vamos a hacer movimientos envolventes. Recuerden siempre tener las manos bien limpias. Para armar las galletas tienen varias opciones. Yo hoy les voy a enseñar dos que son las que yo uso y me funcionan. Vamos a hacer unas pelotitas. Yo las peso con gramera. Si no tienen gramera, pueden usar una cuchara de helados o ya eso va al gusto. Yo voy a hacer unas pelotitas grandes, más o menos de 50 gramos, porque las quiero grandotas. Ya eso va en gusto y lo pueden hacer del tamaño que quieran. No se preocupen si no les quedan unas bolitas bien redonditas, porque igual ellas se ven lindas con formas irregulares cuando salen del horno. Otra opción que pueden utilizar
para armar las galletas es con papel film, con papel vinipel, papel de alimentos, como lo quieran llamar. Y vamos a hacer como especie de un rollo, un rollito más o menos con toda la masa. Ya el armado de las galletas pues dependerá de su gusto y lo que sientan como queden más cómodas, como ustedes crean que les quedan más lindas. Yo las trabajo de estas dos formas. Hago pelotitas o hago un rollo con papel film. Acomodamos muy bien nuestra masa, tratamos en lo posible que nos quede como de la misma altura, igual ahora con el rollo lo vamos a acomodar bien. Cortamos con una tijera y lo vamos a envolver. Vamos a hacer literal un rollo. Una vez tenemos armado ya nuestras pelotitas y nuestro rollito de masa en nuestro papel vinipel, así lo mejor armadito posible que podamos, esto lo vamos a llevar a la nevera por lo menos 1 hora o 20-30 minutos en el congelador. ¿Para qué? Para que la masa se nos ponga dura en la nevera y cuando lo vayamos a meter al horno no se nos vayan a desparramar. Es sumamente importante que no vayas a omitir el paso de meter la masa en la nevera antes de ir al horno. Voy a hornear primero mis pelotitas, las tuve en la nevera por aproximadamente 1 hora y media, mírenlas, están bien duritas, deben dejarlas en la nevera hasta que estén bien duritas, 1 hora, 1 hora y media, hasta 2 horas, si lo creen necesario. Vamos a pasarlas a una lata para horno previamente engrasada y enharinada. Es sumamente importante que la lata que vayan a usar para horno esté engrasada y enharinada para que no se pegue. Las vamos a pasar a la lata y las vamos a poner separadas. Si las ponemos juntas posiblemente se pegan porque ellas tienden a abrirse un poco por el polvo de hornear. Estas ya están listas para ir al horno. El horno debe estar precalentado por lo menos 20 minutos antes a 180 grados centígrados. Durarán aproximadamente 15 minutos, 20 minutos. Todo dependerá de la potencia de tu horno. Te recomiendo que a los 10 minutos, 12 minutos, las levantes, las mires por debajo si está doradita. Ese será el punto de referencia para saber que ya están. Cuando ya sacamos nuestro rollito de la nevera o del congelador, lo vamos a partir en el tamaño deseado. Yo le doy más o menos el tamaño de un dedito o de 1 centímetro, pues ya eso será a su gusto. Los acomodamos un poquito con las manos y de igual forma los vamos a colocar en la bandeja separados unos de otros para que no se peguen al momento de hornear. Ya salió mi primera tanda de galletas del horno, demoraron aproximadamente 25 minutos a 180 grados centígrados. El tiempo dependerá mucho de la potencia de tu horno y del tamaño que hagas tus galletas. Yo las hice de 50 gramos cada una porque este es el tamaño que a mí me gusta. Así todas grandotas, divinas, me encantan. Ay, está caliente. Y aquí tengo ya mis galletitas completamente frías. Deben esperar que se enfríen un poco antes de desmoldar. Aquí tengo dos diferentes. La que preparamos con la pelotita de a 50 gramos. Miren, la queda mucho más redondita. Y la que preparamos con el rollito envuelto en papel vinipel. Queda un poco la forma más irregular. Pues ya esto va en su gusto y ustedes escogerán de cuál forma les gusta más. Abajo en la descripción te voy a dejar como siempre todos los ingredientes con su peso en gramos. Recuerda que no me gustan los pesos con tazas, cucharadas, cucharaditas, tacitas.
siempre te voy a dejar todas mis recetas con su peso en gramos. De esta manera todo el tiempo vas a tener resultados óptimos. Si te gustó mi video, ya sabes, recuerda darle like, suscribirte, comparte y comenta.